lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal, amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos al Diálogo de la Mañana, este 14 de mayo. Gracias por estar con nosotros. Ya lo vio, nuestro invitado de hoy es el ministro de la Defensa Nacional, el señor René Francis Merino Monroy, con quien vamos a estar abordando diversos temas de interés nacional. Pero antes veamos esta nota para poner en contexto los temas que abordaremos esta mañana. Buenos días. 56 votos, todos a favor. Queda aprobada la dispensa de trámite. La Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada la 26ª prórroga del régimen de excepción, que permitirá mantener suspendidos los derechos constitucionales relacionados a la defensa, el tiempo de arresto de los detenidos y las intervenciones telefónicas que dan paso a implementar las estrategias para desarticular a las pandillas. Hasta la fecha son más de 79.900 pandilleros detenidos, y se han logrado 608 días sin homicidios en el país. El presidente electo Nayib Bukele proyecta que para el cierre de este año baje aún más la cifra de homicidios. Proyectamos una caída del 97% para 2024. Es parte de una publicación que hizo el presidente electo en referencia a un artículo publicado por un periódico extranjero, en el que se cuestiona el llamado modelo Bukele y que expone las razones por las cuales no se puede replicar en otro país. Las autoridades de seguridad han reiterado que el riesgo de las pandillas se mantiene en El Salvador y por eso debe continuar el régimen de excepción. Hoy en Diálogo 21 está como invitado el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, quien hará un balance de las estrategias de seguridad y el aporte que la Fuerza Armada hace para llevar tranquilidad a la población. Para Diálogo 21, Alexis Juárez. Muy bien, temas de contexto para iniciar esta conversación. Ministro, buenos días, qué gusto tenerlo con nosotros. Buenos días, Luis. Buenos días a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora de la mañana y a todos los salvadoreños en cualquier parte del mundo. Bueno, en vísperas recién de 200 años de la Fuerza Armada, también un papel diferente que les ha tocado jugar en este caso, ministro. Efectivamente, bueno, en estos 200 años que recién cumplió nuestra institución, hemos tenido muchas actividades importantes en el Estado. Somos la institución más antigua del Estado, nacimos casi con el Estado salvadoreño y recientemente todos somos testigos del cambio que ha habido en el tema de seguridad a partir de junio del año 2019, cuando llega el señor presidente Nayib Bukele como tal, y la orden que se nos dio de apoyar a la Policía Nacional Civil en materia de seguridad pública. Y ese entendimiento, esa fusión que ha habido entre Fuerza Armada, Policía y el resto de personas que conformamos el Gabinete de Seguridad, nos ha dado resultados positivos que pues son dignos de análisis en otras partes del mundo, y por eso usted puede ver cómo gente que no le gusta lo que ha pasado en El Salvador porque se beneficiaban de esa inseguridad que había anteriormente y ahora les ha afectado mucho. Entonces son personas que publican fuera criticando que esto no sirve o que hay violación de derechos humanos, todas las críticas que se han escuchado, pero el que estaba sufriendo el embate de las pandillas, que es el pueblo salvadoreño, que es al que nosotros nos debemos, no nos debemos a nadie más que al pueblo salvadoreño, el que ha sentido ese cambio y da el aval para que se continúe realizando este trabajo, se ve reflejado en las recién pasadas elecciones presidenciales y también legislativas, en las cuales la población le dio ese voto de confianza y le está diciendo a las autoridades
que continúen haciendo lo que se ha venido realizando hasta este momento. Así que, y decir que la institución pues también ha tenido un cambio bien importante, que parte todo de la visión que tiene el señor presidente con las instituciones. Él es el jefe, el encargado de todas las instituciones del gabinete, de todos los ministerios, y por lo tanto responsable de que cada una de estas instituciones tenga las condiciones adecuadas para que cumpla el rol. De lo contrario, es un gasto innecesario para el Estado tener instituciones a las cuales se les da presupuesto y que no rindan para lo que han sido creadas. Ministro, usted decía que había sectores que se beneficiaban de la situación que había en el país. ¿A qué se refiere? Bueno, porque hemos visto cómo hay políticos que están siendo procesados por negociaciones con pandillas, organizaciones no gubernamentales que mantenían a muchas personas acá para que ellos defendieran todas las maldades que hacían los pandilleros. Y obviamente cuando estas organizaciones y todos estos políticos, que ya ellos estaban viviendo bien porque estaban acomodados ya a lo que venían manteniendo con las pandillas. Entonces cuando de repente hay un cambio, surge este cambio, comienzan ellos ya a no continuar con esos beneficios. Y obviamente tenían que pelear a toda costa, ver cómo lograban mantener esos beneficios, y buscaron diferentes maneras, ¿no? Como primero actuar contra el señor presidente de la República. Recordémonos cómo los diputados de la Asamblea que estaba cuando él llegó pedían la destitución del señor presidente por incapacidad, decían. Todos los obstáculos que pusieron a los miembros del Gabinete de Seguridad, también todo lo que tuvimos que pasar, porque para ellos esto era algo nefasto que se estaba haciendo. Entonces eso nos dice a nosotros que no había otra razón por la cual ellos estuvieran defendiendo el sistema antiguo que no fuera por los beneficios que obtenían. Fueron llamados, incluso interpelados, ¿verdad? Exactamente, es parte usted puede ver que atacaron de manera directa al Gabinete de Seguridad, encabezando al señor presidente de la República. Mencionaba, ministro, recursos para las instituciones para que funcionen. Desde esa visión, la Fuerza Armada y todo el Ejército como tal ha cambiado, decía. ¿Cuántos recursos recibe ahora y en qué función está ahora la institución? Lo que pasa es que un estadista y un líder como el señor presidente Nayib Bukele, lo primero que hizo él es darle el puesto o la dignificación a los miembros de la institución. Y es que analizaba y decía, ¿cómo es posible que queramos enfrentar de manera contundente a la delincuencia si los que van a enfrentar a la delincuencia no tienen las condiciones mínimas necesarias? No estamos hablando de lujo ni nada de eso, estamos hablando de condiciones mínimas necesarias. Entonces parte por darle esos recursos que necesitaban los miembros de la institución y de la policía para luego enfrentar a la delincuencia. Y eso es donde comenzamos a adquirir el equipo de protección de la fuerza, por ejemplo, para que el soldado y el policía anduviera debidamente protegido y enfrentar de esa manera a las pandillas, por un lado. Por otro, era la dignificación del soldado con $256, que es el salario que tenía. Cuando llegamos. De eso hay que ponerle los descuentos que se le hacen por ley, más que antes, como el soldado no tenía el equipamiento necesario, de ahí tenía que comprar muchas veces sus botas, compraban uniformes constantemente, por la mala calidad se les arruinaban o les daban un uniforme al año o a los 2 años. Y entonces ellos de esos $256 destinaban quizás un 50% para cosas que son de las que la institución debería de dotarlos. Y obviamente entonces venía el soldado o el policía y decía, me quedan $156, por ejemplo, para
para vivir, para alimentar a mi familia. Entonces ellos andaban más pensando en ir a hacer una milpa o en salir a trabajar como guardias de seguridad a los nightclubs y todas esas cosas para lograr subsistir. Entonces, en su descanso. Claro, pero estaban metidos en nightclubs, estaban metidos en lugares donde convivían con la misma delincuencia. Entonces no hacía sentido eso. Y por lo tanto fue el primer paso que él dio. A partir de ahí viene ya la parte, dijéramos, técnica y la conducción que se hace a nuestros niveles, ¿verdad? Entonces, en su conjunto, todas esas medidas, más lo que se ha venido haciendo en el terreno, es la que nos ha dado estos resultados de los cuales gozamos ahora. Entonces, cuando nosotros decíamos de los recursos destinados a las instituciones, antes, cada vez que se solicitaba un apoyo para las instituciones, se oponían primero el mismo presidente de la República, que no peleaba por darle los recursos a sus instituciones. Luego la Asamblea, y usted se podrá acordar, y no dejará de mentirme, que cuando nosotros hicimos una solicitud para helicópteros, para unos buques, para la lucha contra el narcotráfico, garantizar la seguridad también en el mar, los diputados de esa época decían que para qué, si eran juguetes para el ministro, cuando todos sabemos que todo eso es parte del equipamiento que necesita la institución para poder realizar su trabajo de acuerdo a lo que la Constitución nos manda. Por lo tanto, tener una institución como estaba anteriormente, a la cual se le daba una parte de recursos, pero que no rendía lo que debería de rendir porque le hacía falta ese apoyo, obviamente entonces cualquiera lo podría ver como un gasto innecesario. Pero ahora vemos cómo esa inversión que se ha hecho ha dado los resultados que se requieren. Y por eso es que la población salvadoreña está muy contenta con la institución, con lo que se ha hecho, y nos da el apoyo que se ve reflejado en las diferentes encuestas de opinión. Ministro, habla entonces de dignificar primero el trabajo también de los elementos de la institución, luego de dotarlos de recursos, y ahora el papel que juega la Fuerza Armada como tal también en labores de apoyo a las instituciones como la Policía Nacional Civil, en labores también de seguridad pública como tal. También el trabajo de la formación de los agentes que están, o de los miembros del ejército, juega un papel importante para una nueva visión de cómo trabaja la institución. Sí, es que lo que pasa es que nosotros analizábamos cuando sabíamos que íbamos a salir a apoyar a la Policía Nacional Civil de manera contundente, que esto, si no se manejaba bien, iba a generar más problemas que soluciones. Y también vemos como exfuncionarios de gobiernos anteriores que trabajaron en seguridad pública tenían el temor del empleo de la Fuerza Armada, porque decían que íbamos a salir a las calles por no conocer ese trabajo, a violar las leyes del país. Y entonces decían mejor que la Fuerza Armada esté ahí guardadita, porque ahí pues no se van a meter en problemas. Sí. Era una herramienta, era una institución que ya vimos ahora después de 5 años que en verdad la subutilizaron, pues, y que no tuvieron el carácter, no tuvieron la determinación para tomar la decisión de decir apoyen contundentemente. El señor presidente lo hizo y nosotros dijimos, bueno, nosotros no debemos de cometer errores que se cometió con la institución en épocas pasadas. Entonces decíamos, para evitar eso, nosotros tenemos que hacer un cambio en la conducción de la institución al interior, para que eso se vea reflejado en lo que hace el soldado cuando está en la calle. Cuando me dicen épocas pasadas, hablamos del periodo de la guerra. Sí, la institución tiene serios señalamientos. De las diferentes épocas en que los mandatarios de ese momento utilizaron mal la Fuerza Armada, y que la institución como tal estaba cumpliendo su rol, ¿no? su misión, la misión que le daban, pero que la mala utilización de ella la hizo objeto de señalamientos, que es de los que se agarraron incluso para
para firmar los falsos acuerdos de paz que se basaron en eso para decir apartemos a la institución. Y la institución bien empleada profesionalmente con los recursos que necesita, ya vemos que es una institución que responde y que ha cumplido un rol muy profesional. Bueno, no es porque yo lo venga a decir como ministro de la Defensa, pero a partir del año 2019, todas las encuestas que han habido, en todas las encuestas ha salido, cuando es encuestado junto con el señor presidente, sale la institución después del señor presidente, sí. Pero cuando se hacen las encuestas solo de instituciones, en todas ha salido a la cabeza la Fuerza Armada. Eso refleja de que hay una satisfacción de la población con el trabajo que hace la institución. ¿Cómo se encuentra, cómo podría hacer un análisis, un balance, ministro, de la situación actual de país en materia de seguridad, de cómo encontraron a cómo actualmente está? Bueno, es abismal la diferencia que tenemos a este momento. En el año 2018, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 50.3, 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Luego se fueron bajando esas tasas en la medida que fuimos implementando el plan control territorial en sus diferentes fases, con sus diferentes acciones, y tenemos que ya el año pasado finalizamos la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes con 2.4, lo cual nos ubicaba como el país más seguro de América Latina. Entonces veníamos de un país que era el más violento del mundo a estar ya ubicado como el más seguro de América Latina. Y lo que se está realizando ya en este año, la proyección que se tiene para este año es todavía reducirla más, y podría andar entre el 1.5 o 2 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual ya nos ubica como el país más seguro del hemisferio occidental, de todo el continente. Entonces, si usted ve de una tasa de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa de 1.5, eso pues habla mucho del trabajo que se ha hecho en materia de seguridad. Es decir que la estrategia de seguridad del señor presidente Nayib Bukele funcionó, demostró al mundo que cuando se quieren hacer bien las cosas de manera sincera, con una responsabilidad a los que nos debemos, que es la población, se puede hacer. Porque aquí está demostrado con hechos. De más, por más que le han buscado, que han querido decir que no, que es falso, pues los hechos son hechos y ante los hechos hay que rendirse. Con base a esto que recién acaba de mencionar, ministro, ¿cómo el cambio de la institución en cuanto a su función? Por ejemplo, empezaron con el tema del plan control territorial, ahí empieza a incursionar la Fuerza Armada como tal en este plan completo de seguridad, y ahora régimen de excepción. ¿Hubo un cambio en ese manejo? Sí, lo que pasa es que al analizar ya, si fuera algo bien académico y dijéramos, si lo enfocáramos desde derechos humanos, sí, por ejemplo, diríamos que nosotros comenzamos haciendo la aplicación de la fuerza como lo manda el Código de Conducta de Funcionarios encargados de cumplir la ley. Okay. O sea, primero ustedes recordarán que el señor presidente les salía diciendo que dejaran de matar, que dejaran de delinquir, porque solo les esperaban tenían dos opciones, o la cárcel o el hospital o el cementerio. Ese es como prevenir a alguien: mira, yo no quiero generarte daño, pero tenés que comportarte de esta manera. Entonces, en la medida que nosotros fuimos trabajando en la primera fase del plan control territorial, la preparación cuando llegábamos a los municipios o a los lugares más poblados, a hacer presencia de la autoridad donde antes no había presencia. Entonces, luego la segunda fase, oportunidades que es un poco no tan coercitiva, la modernización, que era irle generando o dándole capacidades a la institución, que es parte del desarrollo del plan, ¿no? De todo el plan. Era generar esas capacidades, tecnología y todas capacidades a las instituciones para ir enfrentando a la delincuencia.
Y entonces iba viendo un comportamiento también de los delincuentes en la medida que esto iba pasando. Entonces ellos sentían que se les iba ganando la batalla, y en esa medida dijeron: vamos a pulsar nuevamente, vamos a hacer con esto lo mismo que hicimos con los gobiernos anteriores, a los cuales les doblamos el brazo. Los vamos a arrodillar. Los vamos a arrodillar. Entonces llegamos, en la medida que nosotros íbamos viendo el comportamiento y los resultados, que eran positivos, pero todavía se redujeron los homicidios abismalmente a esa fecha, pero todavía había un temor grande de la población, había un acoso todavía de los pandilleros a la población. Entonces los homicidios se habían reducido, siempre asesinaban en menor escala, pero continuaban las extorsiones y continuaban otros delitos relacionados con las pandillas. Entonces ese no era el trabajo que había que concluir, el trabajo era completo. Entonces llegamos a la fase 4, que fue la incursión. Sí. Y en la fase 4 dijimos: bueno, ahora la Fuerza Armada la hemos venido preparando, le hemos venido aumentando sus efectivos, sus capacidades, para ahora dar este paso. Y sí vamos a estar en capacidad de darlo, y que no sea un paso en falso. Equipo de protección, equipo de más gente, exactamente, más tecnología. Entonces la fase 4 era llegar a las comunidades de los municipios que nosotros habíamos seleccionado, que era donde había más persistencia de las pandillas, y quedarnos allí. O sea, allí dormían el soldado, allí se hacía el relevo. Ellos ya no salieron de ese lugar. Entonces, ¿qué dijeron los pandilleros? Dijeron: las extorsiones, porque se redujeron más las extorsiones, le decían a la gente: el dinero ese que no nos han pagado ahora, porque aquí están los soldados, nos los van a pagar cuando ellos se vayan, porque ellos creían que íbamos a actuar igual que como actuaron los gobiernos anteriores, que íbamos a hacer nada más la pantomima y después nos íbamos a ir. Y no era eso, era un plan que se elaboró con objetivos bien determinados y sincronizados, faseados, cómo se iba a desarrollar. Entonces llegamos a ese punto y lo sacamos, dijéramos, de las trincheras, porque ya ellos con la esperanza que nosotros nos retiráramos y de regresar nuevamente, eso ya nunca se dio. A sus territorios, digamos. A sus territorios ya no se dio, porque nosotros ya no salimos de esos lugares seleccionados. Ahora, en el contexto general, había partes del territorio en los que no teníamos la capacidad de hacer de esa manera. En esos lugares lo hacíamos junto con la policía de otra manera, o sea, patrullajes y todo de tal manera de contener por un lado y estar haciendo presencia permanente en otros sectores. Luego llegamos ya al año 2022, cuando vinieron ellos y dijeron: ah, bueno, entonces ahora les vamos a ganar, y lanzaron una ofensiva al estilo FMLN de la época de la guerra. Y ustedes se recordarán lo que pasó el 25, 26 y 27 de marzo del 2022. Entonces lanzaron esa ofensiva donde asesinaron a 87 salvadoreños. Y la fuerza que nosotros veníamos aplicando... Muchos de ellos, ministros, solo por estar en el lugar equivocado. Sí, o sea, por demostrar, salieron a matar. Para generar terror. O sea, generar terror, la población con temor, todo el país hincado, iban a tener que ceder, ¿no? Iban a decir: no, miren, por favor, y a lo mismo, según ellos. Pero nuestra estrategia no era esa. Entonces, tomó las decisiones muy valientes el señor presidente y dijo: régimen de excepción, y para no violar la ley, para que no sucedieran los errores que se dieron en la guerra, en el pasado, entonces dijimos: vamos a ver qué herramientas legales tiene el país para utilizarlas. Si están escritas en la Constitución y en las leyes, están hechas porque alguien pensó que algún día se tenían que utilizar, o las pusieron solo por adorno. No, pues si lo que se ha hecho es bien lógico. Nada de lo que se ha hecho es ilegal e ilógico. Es nada más estar bien concentrado, estar haciendo de corazón las cosas y te van a salir. Entonces se hace el régimen de excepción, ahí cambia el método de trabajo también. Entonces dijimos: bueno, ahora es algo que ya es... Tenemos que ir también nosotros en una contraofensiva contra los pandilleros, y esa contraofensiva no puede ser de la misma manera como hemos venido actuando, porque venía dando resultados y veníamos logrando objetivos. Entonces allí ya la institución
nos reunimos, Gabinete de Seguridad, a ver todo lo legal y a ver qué más podía dar la institución sin violar la ley. Entonces dijimos, bueno, si la policía es la responsable de la seguridad pública en el país, y eso es por constitución, claro, que continúen siéndolo en este régimen de excepción. ¿Y qué vamos a hacer para multiplicar el efecto? Entonces dijimos nosotros, lo que vamos a hacer es que la Fuerza Armada va a poder patrullar cuando no se tiene la capacidad de que nos acompañe un policía, porque la policía estaba bien empeñada, al igual que nosotros, también haciendo lo mismo. Entonces decía, va a poder con todos los archivos que tenía la policía, los antecedentes de los delincuentes que vino haciendo desde que aparecieron las pandillas, con los datos esos se nos entregó, nos compartieron esos datos, la base de datos para saber nosotros cuando hacíamos un chequeo de una persona si era un pandillero, que ya estaba. O sea, si era ese el caso, como ya a ese momento ser pandillero era un delito. Entonces usted lo podía ubicar e inmediatamente informarle a la policía que tenía un pandillero. Y llegaba la policía, y a partir de que llegaba la policía, nosotros ya no existimos como Fuerza Armada, estoy hablando entre comillas. Claro. Solo jugaba el papel de retención. Para efectos legales, nosotros ya no hacemos nada. Lo hace la policía como que si la Fuerza Armada no existiera. De esa manera logramos aumentar el efecto como autoridad sin violar ninguna ley, porque al final el policía, ya en su función como tal, para lo que ha sido preparado, viene y determina si esa persona tiene mérito o no para continuar un proceso legal. Y de esa manera se comenzó a ver, ¿no?, el cambio abismal en cuanto a resultados, y sin que la institución viole ninguna ley y se meta a violar los derechos de nadie. Nosotros la Fuerza Armada, por eso usted observe que nosotros no capturamos gente. O sea, en nuestro trabajo rutinario nosotros no capturamos gente, nosotros ubicamos personas, se las entregamos a la policía en su momento y la policía hace el procedimiento. Si la policía ve que una persona que le hemos registrado y la estamos haciéndole registro no tiene mérito para nada, dice, no, mire, esta persona que siga su camino, no hay ningún problema. Entonces eso, estoy resumiendo, dijéramos, lo que va del Plan Control Territorial a este momento. Bueno, esa es una parte, pero cuando ya estábamos en el régimen de excepción, que habíamos pasado cierto tiempo, los pandilleros todavía como otra ofensiva más, dijeron, bueno, le vamos a demostrar al Estado que nosotros todavía las podemos y los vamos a desafiar. Y ustedes se recordarán cuando asesinaron a un mandador en Comasagua, algo que ya no debería haber pasado. Y teníamos conocimiento con la policía que en ese sector a irse a las zonas rurales. Exactamente. Entonces, otra de las acciones de las diferentes fases del Plan Control Territorial fue crear los cercos militares. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos allí es un método distinto por el comportamiento que han venido teniendo, y montamos esos cercos. ¿Cuál era el objetivo o qué era lo que pretendíamos? Bueno, desarticular las pandillas que estuvieran en el sector. Pero sabíamos que con un método como el que habíamos estado ocupando en todo lo anterior, allí no iba a funcionar. Entonces dijimos, bueno, la Fuerza Armada, que tiene la capacidad de poder movilizar bastante efectivos, ¿no?, hacer masa en un sector, va a aprovechar esas capacidades que tiene para acercar de manera masiva un determinado sector. Y en el interior de ese sector, donde allí tienen que estar los pandilleros, ahí habían ya grupos de Fuerza Armada con policía o solo la policía para ir a extraer a esos delincuentes que estaban en ese sector, y nos dio resultados también como los esperábamos. Ministro, lo he estado escuchando atentamente porque nos está haciendo el favor de diagramarnos cómo ha hecho la institución y cómo se ha desarrollado este plan. Vamos a la pausa, la primera pausa del programa. Volvemos a consultarle al ministro sobre justamente
estas acusaciones de violaciones a derechos humanos que ha tenido la institución de diversos sectores. Sobre eso le vamos a preguntar al volver de esta pausa. Sin duda alguna, qué rico es disfrutar de café rico. Por eso lo invitamos a tomar un café rico, el café perfecto para la mañana. Continuamos conversando con el ministro de la Defensa Nacional, el señor René Francis Merino Monroy, con quien hablamos sobre esta implementación del régimen de excepción, plan control territorial, y nos ha hecho el detalle de cómo se ha ido trabajando junto a la Policía Nacional Civil en el combate a las pandillas. Bueno, sobre eso vamos a seguir hablando. Le consultábamos justamente sobre violaciones a derechos humanos de las cuales han sido acusados por diversos sectores. Ministro, le decía justo antes de la pausa, ¿qué opinión le merece este punto de vista de varios sectores que aseguran que el régimen de excepción ha servido para violar derechos humanos? Es que eso dice relación con lo que yo le mencionaba al principio, de todas aquellas gentes que no les conviene que lo que se está realizando en materia de seguridad continúe de esta manera. Y hay nacionales, gente salvadoreña que gastó dinero, que ha hecho lobby en el extranjero para desprestigiar este trabajo, pero es por eso, porque tienen un interés. Porque lo que ellos mencionan sobre esto no pueden demostrar, que al menos nosotros como institución, yo ya le expliqué cómo es lo que nosotros hacemos, qué es lo que nosotros hacemos, cómo vamos a violar derechos humanos nosotros de alguien que nosotros no lo tenemos en la cárcel. Mire, en el pasado, de lo que ellos quedaron acostumbrados, es que ellos creyeron que esta institución iba a continuar manejándose con mandos como los que hubieron en aquella época, la famosa Tandona, ¿verdad? Que hicieron y deshicieron muchas cosas. Entonces ellos creyeron que esa era la Fuerza Armada. El manejo de la Fuerza Armada. Y la verdad es que no es así. La Fuerza Armada es noble. En verdad, todo lo que tiene escrito la Fuerza Armada es siempre muy respetuoso. Lo que pasa es que algunos que la han conducido han hecho malas cosas. Entonces nosotros dijimos, nosotros no vamos a caer en eso. Y antes, por ejemplo, la institución tenía que, por lo que fuera, agarraban a una persona y se la llevaban a un cuartel, a la cárcel, antes, en la época de los... Y entonces ya ahí lo que pasara ya era una violación. Nosotros no hemos llevado a una sola persona a un cuartel, a una sola persona, ni a un cuartel, ni a una casa, nada. Así que yo le conté cómo hacemos. Sí. Ubicamos a una persona, esa persona no puede ir más que del lugar donde se ubicó a la policía, o llega la policía y ahí se acabó. Ministro, ¿han existido algunos casos aislados que de eso se han agarrado también para acusar a la institución? Pero eso es algo distinto, porque cuando algún miembro de la institución comete un delito, ese es un delincuente. Y ese delincuente se le aplica lo mismo que le aplica a cualquier otro delincuente. Y nosotros como institución no vamos a defender ni vamos a ocultar ningún caso. Actuamos de inmediato, se colocan o se ponen a disposición de autoridad competente y de allí siguen su tratamiento como cualquier delincuente. No les enseñamos eso. Nosotros a todos, y le puedo decir con una gran satisfacción que nosotros nos hemos abierto a Cruz Roja Internacional, incluso con ellos elaboramos la cartilla de actuación. Ellos nos dijeron, nos hicieron algunas observaciones para mejorar la cartilla que nosotros le damos al soldado. Nosotros le damos esa cartilla, le decimos, vaya, en cuestiones militares se llaman las Rule of the Engagement, las reglas de comportamiento. Se las damos. Esto es lo que tiene que hacer usted ante estas situaciones. Entonces nos ayudaron los de la Cruz Roja a hacerla, con derechos humanos también somos abiertos a capacitaciones. Es decir, a ellos les consta que nosotros a nuestra gente le enseñamos las cosas como deben de ser. Si alguien actúa fuera de eso, se le aplica inmediatamente. Y eso nos ha servido para lograr mantener a este momento, con este trabajo arduo,
una institución que la gente, la verdadera gente que sufría, y con la gente que tiene contacto a diario en nuestra institución, digan, los soldados se comportan profesionales, se comportan como debe ser, porque ellos son a los que encuestan. Y ninguna encuesta la mandó a hacer la Fuerza Armada, sí, o el señor presidente de la República. Ahí hagan una encuesta y váyanse allá al sector donde viven todos los soldados para que sus familias allí digan que ellos son buena gente. Las hacen donde ellos quieren, y me imagino yo que han de buscar sectores donde creen ellos que la opinión puede ser negativa. Ministro, esto me llega a preguntarle también sobre filtros. Decía, si alguien comete un delito, se va a ser tratado como un delincuente. Filtros que se aplicaron en la institución se han cambiado para evitar que ingresen delincuentes, incluso pandilleros. Sabíamos de que ingresaban a la fila de la institución castrense. Sí, y fíjese que bueno, todo se viene dando de mejor manera por la misma seguridad que se ha generado. Porque implica más trabajo para nosotros, hacer todos los estudios que se tienen que hacer de seguridad. Pero uno de los trabajos que se hace siempre es trabajo de campo, que es cuando alguien aplica a la Fuerza Armada, sí, que quiere ingresar. Hay muchos trabajos de seguridad personal que se hacen, pero uno es en la comunidad, donde ellos viven. Ahí en la comunidad uno indaga si están relacionados, si los conocen como delincuentes. Antes, ¿cómo iba a llegar un elemento de la Fuerza Armada a meterse, vamos a hablar de la 22 de abril, por ejemplo, a llegar allí a preguntar sobre un soldado, si entraba ya no salía? Entonces esa parte se quedaba prácticamente sin hacer ese estudio. Pues ahora, como hay más seguridad, todavía es mucho más fácil. Ya hoy cualquiera puede llegar a cualquier lugar de nuestro territorio con la confianza en que no lo van a asesinar los pandilleros. Entonces hemos mejorado esas partes de los estudios de seguridad. Hemos adquirido más equipo, tecnología para poder hacer. Nosotros en la institución hacemos diferentes niveles. Si es necesario realizar la prueba poligráfica para esos efectos, se hace para terminar de confirmar la confianza de un elemento. Y luego que ya ingresan, se continúa haciendo un trabajo y tenemos una estrecha relación con la policía, y la policía también nos continúa ayudando a nosotros en estar viendo que los que están al interior de la Fuerza Armada, los filtros, estén bien. Entonces, de esa manera nosotros nos vamos garantizando que no se nos vaya a quedar infiltrado en la institución, o se nos vaya a meter un elemento pandillero infiltrado. Y bueno, ya sabemos todos los efectos dañinos que eso genera. Actualmente, ministro, ¿continúan pandilleros en las calles? ¿Siguen focos? Claro que hay objetivos aún. Claro que hay todavía, y nosotros vemos que se siguen presentando pandilleros que captura la policía, que ubicamos nosotros. Sabemos que hay en algunas partes del área rural pandilleros que están en esos sectores. Con la policía continuamos trabajando esos sectores, y en la medida que nosotros vamos viendo cómo se están moviendo, cómo están actuando, en esa medida también se van desarrollando otras actividades, de tal manera de no darles espacio a ellos para que actúen en contra de la población. Por eso es que sigue el régimen de excepción, porque todavía hay esos pandilleros y otros que podrán estar en el área urbana, que son los que han logrado burlar, dijéramos así, todo lo que se ha hecho hasta este momento por las condiciones mismas de ellos. Algunos no tienen tatuajes, pero son pandilleros, porque recuérdense que ellos incluso pusieron a estudiar a pandilleros, y hay pandilleros que son profesionales, que los metieron a las universidades ya con propósitos a futuro, y están. Entonces el tratamiento con estas personas es diferente, pues, porque cuesta más ubicarlos, cuesta más estar seguros de que son pandilleros como tales, pero y continúan actuando. Ellos no han renunciado a su naturaleza pandilleril, porque vemos el comportamiento que tienen. Ahora,
Son estructuras bien organizadas, ministro, son estructuras que lograron sobrevivir y entonces se han ido al monte. Pero esto no quiere decir que ellos tengan el control. Sí. Se atacó y se mencionó mucho atacar sobre su brazo económico también, el tema de renta, pero también el tema de las drogas era un brazo de alimento. Es que lo que pasa es que en la medida que se vino desarrollando el plan control territorial, se vinieron teniendo buenos resultados. Siempre analizábamos con el señor presidente qué era lo que todavía los hacía mantenerse, cómo ellos se sostenían. Entonces, lo interrumpo, el presidente Bukele estaba ahí en la mesa analizando de frente junto a todos los operativos como usted, ministro, viendo los planes. Es que esa ha sido la clave del éxito, porque cuando estábamos nosotros viendo el comportamiento de las pandillas y decíamos, bueno, esto es lo que hay que hacer para las pandillas. Entonces estábamos con él allí y allí se necesitaba que la máxima autoridad tomara decisiones que había que tomar. Entonces por eso él estaba ahí con nosotros y decíamos, bueno, hagamos esto. Y todo lo que se ha venido realizando ha sido como gabinete de seguridad encabezado por el señor presidente de la República. De lo contrario, mire, la policía estaba. Ahí estaba la policía cuando nosotros llegamos. La Fuerza Armada ahí estaba. Lo que no estaba era un líder, un estadista que tomara las decisiones que él tomó, y eso es lo que hizo la diferencia. Y por eso es que ahora estas dos instituciones que allí han estado, bueno, ya cumplió 200 años, no daban los resultados que debieron haber dado, pero no es por culpa tampoco de las instituciones como tal, era culpa de los que la dirigen, que no hicieron lo que debieron haber hecho en su momento. Entonces, en esta parte atacan también el sector de las drogas, que es parte para financiar sus ya viendo el comportamiento y todo, nosotros decíamos, según cómo se iba desarrollando, decíamos, una ubicación exitosa era armas, pandillero, dinero y drogas. Eso era, nosotros aquí les hemos golpeado fuerte. En la medida que les fuimos golpeando, fueron desapareciendo algunas de estas 4 cosas, pero a esas 4 cosas nosotros sabíamos que con otras más eran las que les daban las fortalezas a ellos, y esas eran las que seguíamos atacando. Entonces dijimos, bueno, están diezmados, les hemos quitado armamento y todo, pero todavía ellos tenían una fuerza grande, que era el tema de drogas. Porque con las drogas ellos subordinaban a los pandilleros, les daban drogas y los hacían adictos y los hacían dinero, y eso era uno de los motivos por los que ellos asesinaban, por las drogas, porque alguien de otra pandilla se metía al mercado que era de ellos, en los territorios que eran de ellos, y entonces asesinaban por drogas. Entonces nosotros sabíamos eso y decíamos, ataquemos las drogas, y hemos visto cómo también dentro del plan control territorial, dentro de toda esta gestión, hemos sido extremadamente exitosos en la lucha contra el narcotráfico, no solamente lo internacional, sino también en la parte que no le daban mucha credibilidad. Nosotros, cuando todavía no estaba metido en esta parte, ya con responsabilidad directa, preguntábamos, ¿por qué en la Tutunichapa? ¿Por qué en la Granjita? Que todo el mundo sabía que allí distribuían drogas. ¿Por qué no llegaba la policía? Preguntábamos así a funcionarios. Entonces decían, no, es que mire, eso es poco, pues, o sea, no vale la pena ir a meterse ahí. O sea, mejor centrémonos en otras cosas. Y cuando para nosotros era algo vital, tocarles, golpearles esa parte, pues. Y por eso ustedes vieron que en diciembre del año 2023, 22, establecimos los cercos militares en la Granjita, sí, y todo eso, y cómo le cambió la vida a la gente, cómo cambió ese sector. Y allí, bueno, ahí había uno de las cabecillas, de las sillas, de las pandillas que estaba radicado ahí en la Tutunichapa, que fue capturado posteriormente. Ministro, cambiando toda esta visión, es momento de apostarle a la prevención de la violencia, ahora que se han
se extrayeron a los delincuentes. Sí, es que apostarle a los territorios. Es que lo que pasa es que se ha venido haciendo, pero de diferentes maneras. Ahora hay oportunidad de intensificar más esa parte, pero nosotros dentro del plan, si la segunda fase del plan control territorial, oportunidades precisamente era eso, es eso, pues. Ahora bien, era más difícil hacer todo eso en donde todavía los pandilleros tenían control, ¿no es cierto? Ahora ya es diferente, las condiciones están creadas para apuntarle a eso, pero siempre se ha tenido en mente y era parte de lo que nosotros sabíamos que teníamos que hacer, que era separar a las pandillas de la población. Y separar a las pandillas de la población significa generar esas oportunidades para prevenir que esta población que antes estaba mezclada con los pandilleros estuvieran a merced de ellos, pues, de las reglas del juego que ellos ponían a los jóvenes y todo. Ahora están separados y ya es más difícil para ellos influir de manera directa en las nuevas generaciones. Ministro, ya para ir finalizando esta entrevista, en este quinquenio, ¿su trabajo satisfecho de lo realizado hasta hoy? Sí, claro que sí, porque no ha sido nada tan fácil por la oposición que se tuvo, pero sí hemos cumplido con las órdenes que nos dio el señor presidente. Todavía falta mucho que hacer, pero cualquiera que analice, y por eso ve usted cómo atacan, si esto no fuera exitoso, no nos atacaran de afuera, pues pasáramos desapercibidos. Entonces sí estamos satisfechos del trabajo que se ha realizado en materia de seguridad, porque los números hablan, pero todavía falta. Cerrando el quinquenio, y considera que el trabajo podría ser considerado para el próximo periodo. Es que se debe de continuar haciendo ese trabajo, porque de lo contrario diríamos que dejaríamos el trabajo inconcluso y dejáramos la llama para que pudieran ellos volverse a reorganizar. Por esa razón es necesario el régimen de excepción todavía. Ministro, gracias por el tiempo y por esta explicación. A usted y a toda la población salvadoreña, gracias también por ese apoyo que le han brindado a la institución durante estos 5 años, y también agradecerles a todos los que celebraron con nosotros el Bicentenario en las diferentes actividades que hemos realizado. Muy bien, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, con nosotros. Vamos a la pausa, volvemos con la segunda parte de este programa, con un interesante tema para educación financiera y también cómo podemos hacer para ordenar nuestras finanzas. Gracias por continuar con nosotros. El mar nos regala la mitad de nuestro oxígeno y es el hogar de miles de especies. En Banco Agrícola se protegen los manglares de nuestro país a través de la Cuenta del Mar. Súbase a la ola de los que cuidan el océano y conozca más en bancoagrícola.com. Cuenta del Mar, Banco Agrícola. Vamos a más temas. Hoy conversamos con nuestro siguiente invitado, el juez civil y mercantil José Miguel Lemus, con quien vamos a conversar sobre diversos temas de interés. Juez, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros acá en el diálogo. Muy buenos días, gracias por la oportunidad, gracias por prestarme este espacio, ¿verdad? Y poder en todo caso contribuir un poco a la educación financiera de nuestro país. Tanto nos hace falta a todos educación financiera. Sí, la verdad que es bastante complicado, más ahora en el contexto actual. O sea, es necesario que las personas se enteren de cómo funciona todo el sistema crediticio para que puedan hacer un buen uso de estos productos que se les ofrecen. ¿Desde qué momento deberíamos de ponerle interés a la educación financiera? Bueno, desde el primer salario que tenemos, ¿verdad? En todo caso, nosotros necesitamos ciertamente incursionar sí o sí al sistema financiero. Sí. O sea, salvo aquellos que tengan un patrimonio propio que les permita holgadamente adquirir todos los productos, servicios y bienes que quieran, pero el resto de simples mortales necesitamos en alguna medida hacer uso de alguno de estos productos, sea para adquirir una vivienda, un vehículo,
el sistema de tarjetas de crédito, como lo hemos dicho antes, o sea, siempre es necesario, o sea, necesitamos estar en contacto, inmersos en todo este ambiente, o sea, es vital. Para el salvadoreño, ¿qué tan amplia es la gama para poder incursionar, para poder ingresar al sistema financiero como tal? No estamos diciendo que sea malo, es simplemente que a veces lo utilizamos mal. Es que esto depende también de la capacidad de la persona. Sí. Mientras mayor capacidad tenga, mientras mayor capacidad de endeudamiento tenga la persona, va a tener a su vez una mayor oferta de productos. Y eso va a permitir que la persona pueda en todo caso escoger, ¿sí? Si este banco me ofrece este producto, puedo irme donde otro banco, donde un banco cooperativo, a efecto de poder, digamos, ver cuál es la oferta que más me conviene, en temas de préstamos o en temas también de tarjetas o lo que fuera. O sea, ahora, si mi capacidad económica no es alta, entonces esas oportunidades se van reduciendo, que es lo que pasa con la mayoría de salvadoreños. No hay muchas opciones para, digamos, la mayoría de salvadoreños, precisamente si no estamos en un sector, en primer lugar, formal. Eso quiere decir de que no tengo un salario fijo y en otras, aunque lo tenga, si el monto no es suficiente. Eso nos lleva a caer muchas veces en prácticas abusivas. Sí. Digamos de que por un lado tenemos el tema más fuerte, que es el tema de la usura, sí, que es una práctica abusiva. Ojo, que no solo lo vamos a encontrar en aquellos casos donde yo voy donde de don Juan, que yo sé que es usurero, que es prestamista, sino que vamos a encontrar que dentro del sistema financiero hay casos de usura, que es lo más complicado, que no debería de darse porque se supone que hay una serie de filtros. Hay una regulación. Claro, hay una regulación, pero los encontramos ahí. O sea, entonces, eso por un lado. Y por el otro están las prácticas abusivas, que es lo general. ¿Sí? La usura es una de muchas de las prácticas abusivas de las que una persona puede ser víctima. ¿Cómo podemos definir este tema de la usura para la gente que va buscando ser acreedor de este tipo de servicios? En primer lugar, la usura la vamos a encontrar como aquel préstamo, ¿sí? La usura siempre va en razón de financiar algo. ¿Por qué digo esto? Porque desgraciadamente muchos notarios se prestan a efecto de cambiarle nombre a los contratos para que no se diga que es un préstamo, sino que a eso se le llama un préstamo encubierto, ¿ok? O sea, le ponemos otro nombre, pero al final de cuentas es lo mismo. Estamos prestando dinero a cambio de un interés. Esa es la primera característica del préstamo usurero. En segundo lugar, que los intereses, por lo general, van a ser muchísimo más altos que los del sistema financiero normal. En tercera, los plazos son muy cortos. ¿Por qué? Porque a diferencia de un banco, de una financiera, de un banco cooperativo, que lo que le interesa es recuperar la plata, o sea, como se dice, se necesita oro para hacer más oro. O sea, yo lo que quiero es prestar plata, que me regrese esa plata y es efectivo. Ahora, el usurero no quiere eso. El usurero precisamente pone un precio vil a la cosa que se está dando en garantía, pone un plazo corto y unos intereses muy altos, porque lo que le interesa no es recuperar el dinero, sino que quedarse con la cosa que se le ha dado en garantía. Entonces usted va a encontrar, por ejemplo, préstamos sobre vivienda a 6 meses con unos intereses altísimos, ¿sí? O sea, doy en garantía mi vivienda, tengo que pagar ese préstamo en 6 meses y si no lo pierdo. Sí. ¿Verdad? Entonces, y en cuanto se ha evaluado ese bien por parte de esa persona, bueno, a un precio ridículo, claro, muy por debajo del mercado. Entonces, pero desgraciadamente la exclusión y la expulsión de muchas de las personas del sistema financiero
les hace acudir o refugiarse precisamente en este tipo de situaciones. Esto es interesante porque también hay personas, lo mencionaba, licenciado, recurren también al tema del cooperativismo. Y hoy, bajo el contexto que estamos viendo, una empresa envuelta en un tema de un desfalco millonario, sin duda preocupación en la gente que tiene ahí sus ahorros y que está haciendo con créditos ahí. Sí, creo que lo primero que tenemos que ser es muy responsables al respecto. Mire, es un problema que la gente de hoy, especialmente los más jóvenes, bueno, sin menospreciarlo, se enteran de las cosas por TikTok, ¿verdad? O por Instagram, en vez precisamente de abocarse a las fuentes más formales y serias de información, como son estos espacios y los noticieros, ¿sí? O sea, y el Internet es tierra de nadie. Hay muchísimos bulos, hay muchísimas noticias falsas, alarmistas, que el cielo se está cayendo a pedazos y hay que ser muy responsables. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando a conocer una situación que digo, mire, el sistema ha colapsado, hey, ¿de dónde saqué esa información? ¿Cuál es mi fuente? O sea, si estoy diciendo algo tan serio, es porque yo tengo un fundamento, unos datos reales, y no es lo que creo o porque estoy buscando que me den más likes. O sea, hay que ser muy serios en esto. O sea, por supuesto que se ha detectado un problema serio en una institución cooperativa de las muchísimas que hay en este país. O sea, y hasta el momento no se ha tenido noticia que sea un problema que afecte seriamente al sistema. Entonces tenemos que ser muy serios. ¿Por qué? ¿Cómo funcionan estos bancos cooperativos? ¿Cómo funcionan los bancos? Pues, lógicamente, si yo llevo la plata al banco, el banco no la agarra y la mete en la bóveda. Sí, eso solo en las películas lo vemos, donde está la bóveda llena de billetes. Eso no funciona así. El banco cooperativo, inmediatamente esa plata que yo estoy entregando, porque abrí una cuenta de ahorros, tengo un depósito a plazo fijo, la agarra y la va a colocar. ¿Sí? En forma de préstamo. En forma de préstamo. Y a eso se le llama precisamente dinero bancario. Sí, dinero bancario. O sea, todas las instituciones están obligadas a tener, digamos, cierta liquidez. Una reserva. Una reserva. Eso se le llama encaje bancario. ¿De cuánto puede ser esto? Bueno, puede ser superior al 25% porque si no el banco no tiene con qué trabajar. Pero digamos de que la Superintendencia del Sistema Financiero regula esta situación a más o a menos, 8, 16%. Estas ya son otras decisiones de carácter, digamos, económico, de política económica de país, a efecto de establecer un monto de reserva. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, y ahí lo tenemos, para a forma de también de que todos vayamos aprendiendo sobre este encaje legal o bancario. Justamente como fuente del sistema, la Superintendencia del Sistema Financiero es una reserva de la institución financiera, mantienen el Banco Central de Reserva en proporción a los depósitos y otras obligaciones que tienen a su cargo, con el objeto de tener un respaldo para los depositantes. Sí. Justamente esto lo tienen que tener sí o sí. Todos los bancos, todas las instituciones de crédito están obligadas a mantener estos montos, no se pueden tocar. Fuera de esto pueden disponer libremente entre comillas, ojo, que no es mi finca, ¿verdad? Sino que todo el manejo de los fondos tiene que hacerse bajo criterios de honradez, de responsabilidad, ¿verdad? Asumiendo en todo caso los riesgos mínimos. Pero bueno, eso quiere decir que yo coloco el resto de fondos, no está ahí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que se está dando en este momento donde ha habido pánico. O lo que conocemos hasta el momento. Lo que conocemos hasta el momento. Que ha habido pánico supuestamente, ¿verdad?, respecto de los ahorrantes de esta entidad, y que todo el mundo se agolpa a la institución a querer reclamar sus fondos. Es que no hay suficiente plata. ¿Por qué? Porque la entidad tiene este porcentaje únicamente como reserva. Lo demás está colocado. Entonces, mire, yo llegué y... Sí, pero es que, o sea, no se puede entregar. De hecho, a partir de hoy le van a estar entregando a los que tienen menos de $1,000 en su ahorro, digamos. Esta plata sí se les va a entregar. Porque eso da tiempo
a que la misma entidad comience a cobrar los créditos y comience a recuperar plata para poder ir solventando la deuda de las otras personas que tienen montos más fuertes. O sea, no es de soplar y hacer botellas. Claro, estamos hablando de cantidades muy grandes, pero aún así, o sea, estamos hablando que un banco, ¿verdad? O un banco cooperativo maneja el 16% de encaje bancario de reserva, quiere decir que el resto del porcentaje está colocado. Y entonces, mire, hay que esperar a que paguen. Usted no puede ir tocando la puerta de todos los acreedores y decirles, hey, tengo un problema, regréseme la plata que le presté, porque ojo, hay un contrato. Y si usted le pactó a 5 años o pactó a 10 años el pago del préstamo, usted tiene derecho a que se le respete esa condición. Entonces, por eso no hay que creer mucho en los bulos, hay que ser muy serios, muy responsables al momento de tocar estos temas. Y es importante cuando entramos justamente a este tema educativo, licenciado, porque también así vamos entendiendo. Vamos a hacer una pausa comercial, 7 de la mañana con 39 minutos. Estamos conversando con el juez civil y mercantil José Miguel Lemus, con quien estamos abordando temas del uso adecuado de créditos y el manejo del sistema y servicios financieros. Vamos a la pausa, vamos a entrar a detalle a conocer temas que sí, que no y cómo puedo ordenar también mis finanzas. Gracias por continuar con nosotros. En este diálogo de la mañana hablamos con el juez civil y mercantil José Miguel Lemus sobre temas de educación financiera, así lo vamos a mencionar. Juez, quiero que la gente también entienda y que todos vayamos conociendo sobre los diferentes productos financieros. Hablamos de créditos, hablamos de tarjetas, hablamos de otro tipo de usura, ya lo tocábamos, pero ¿cómo hacer buen uso de esto? Bueno, en primera, el uso responsable que tiene que tener la persona, o sea, nunca adquirir más deuda de la que yo puedo pagar. Y ese es el primer problema, lo que hablábamos, porque el hecho que yo adquiera un préstamo o una tarjeta de crédito no implica que estoy ganando más y que por ende puedo gastar más. Implica que tengo una mayor capacidad de endeudamiento, sí, porque lo que estoy haciendo es contratando deuda, ¿sí? Lo decíamos de que la deuda de la tarjeta de crédito es la más alta del mercado y que por ende es la menos aconsejable de todas. Así lo debemos de entender entonces. Sí. La deuda de una tarjeta es la más alta del mercado. Sí, entonces el banco, la institución me va a hacer un estudio financiero para saber qué tipo de tarjeta me puede dar. O sea, no es la misma tarjeta que le entregan a usted que me entregan a mí, ¿verdad? Es posible que la suya sea con mucho mayor. Todos tenemos rangos diferentes. Por supuesto. Depende precisamente de la solvencia de la persona, de su historial crediticio, ¿verdad? Si una persona no tiene historial crediticio y arranca, bueno, es muy probable de que la tarjeta que le den sea un interés muy alto. Es para ir probando. Para ir probando, exacto. ¿Por qué? Porque los bancos hacen un estudio precisamente sobre qué tantas posibilidades hay que la persona incumpla. ¿Cuál es el riesgo que esta persona caiga en mora? Entonces, mientras mayor es el riesgo, pues mayores van a ser los intereses. Y por eso es de que las personas que tienen un salario bajo van a tener tarjetas de crédito con intereses sumamente altos. Entonces es bien raro porque usted dice, bueno, ¿y cómo es eso? Que el que más necesita es el que menos opciones tiene y las opciones que se le presentan son las más caras. Pues sí, porque es un tema de riesgos. Sí, es un tema de riesgos. A diferencia de una persona altamente solvente, que el banco sabe precisamente de que tiene la garantía suficiente para cobrarse. A esta persona le van a dar posiblemente un límite muchísimo más alto de la tarjeta y a un interés muy, muy bajo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar conscientes que si quiero gastar más, tengo que ganar más. Sí. Eso quiere decir, mire, haga un emprendimiento, busque otra fuente de ingresos, pero no contrate deuda. Porque obviamente, pues esto
hay que pagarla. O sea, el gusto pasa, pero el cargo ahí va quedando en la tarjeta, ¿verdad? Y si no hago un uso correcto de esto, puede tener consecuencias gravísimas a nivel financiero, ¿verdad? ¿Hasta qué niveles puede llegar la deuda por una tarjeta? La gente no se cree que por una tarjeta puede perder casas, puede perder vehículos, puede pasar años, o sea, con un embargo en el salario. Y que una persona se le embargue el salario implica que no es sujeta de crédito, porque lo primero que le piden a usted en cualquier institución es precisamente una constancia de salario para ver cómo está su situación. Su desglose. Es su desglose, exacto. ¿Qué otros productos tiene? Y si alguien ve que usted tiene un embargo, usted está fuera. Además, estas entidades reportan precisamente a cualquier persona que haya caído en mora a estas otras empresas que se encargan precisamente de llevar un índice de morosos, por así decirlo. Sí. Y este sistema está regulado también como para decir, si logro pagar, voy a salir de estos sistemas. Sí, claro. Hay casos muy curiosos donde las instituciones no han querido sacar a las personas. Sí. No obstante, la persona ha estado solvente. Pero por un tema de negligencia o tosudez, o no sé por qué, se han negado. A veces quizás porque no terminaron en buenos términos. Imaginémonos para el caso que usted no ha pagado un crédito como tal, lo demandan y usted en el proceso gana. O sea, alega prescripción o que ha habido un abuso de cualquier tipo y gana. Y entonces viene la entidad y se queda con eso de no me pagó. Entonces no lo saco del índice de morosos. Han habido casos aislados de demandas de daños y perjuicios que han promovido usuarios del sistema en contra de las entidades que los han metido a estos índices, ¿verdad? Cuando es por la entidad que no se ha sacado, porque la entidad tiene la obligación de reportar cuando la persona está al día. Media vez la entidad no reporte eso, pues uno permanece ahí. Y sí se han ganado indemnizaciones en contra de las entidades. No solo eso, también a nivel administrativo, no judicial, la Defensoría del Consumidor ha iniciado procesos sancionatorios en contra de estas entidades y las ha multado. Aquí es importante, licenciado, conocer esta diferencia, porque a nivel administrativo definitivamente entra el papel de la Defensoría, sí, pero a nivel judicial entra su papel, digamos. Ya muchos de estos casos llegan a los tribunales. ¿En qué momento, como moroso, me llevan a un tribunal? Bueno, primero las entidades intentan negociar con las personas, ¿sí? Ojo, que también cabe resaltar que está prohibido el cobro coactivo. ¿Sí? Eso está prohibido en nuestra legislación. El cobro coactivo es querer, digamos, de alguna manera presionar a la persona de una forma no debida, o sea, a través del acoso, ¿verdad? Ya sea personándome al lugar de trabajo de la persona, gritándole cosas para que pague, yéndole a buscar a la casa, saturándole el correo electrónico o de llamadas. O sea, esto desgraciadamente todavía es algo que se hace, ¿verdad? Donde la persona recibe 30, 40 llamadas en un día para presionarle que pague. O se publicita la cara de las personas, ¿verdad? Fulanito tal, se recuerda que antes era muy común que decía, se le solicita a Mengano y a Sultano pasar a arreglar su situación financiera con nosotros. Ya todo el mundo sabía que esos dos habían quedado mal, ¿verdad? Entonces, eso está prohibido, empezando por ahí. Entonces, no, si yo padezco, o sea, si yo soy víctima de cobro coactivo, yo puedo ir a la Defensoría a efecto que se ponga un reparo a esta situación. Y que no se me siga cobrando de esa manera. Eso es lo principal. O sea, hacer uso del mismo sistema para digamos, proteger mis derechos. Mire, yo reconozco que debo, pero, claro, o sea, la idea también no es que esto me genere problemas laborales, ¿verdad? O que en la madrugada le están hablando a la persona, etcétera. O sea, eso se tiene que erradicar de tajo. Ahora bien, si no se llega a un acuerdo, entonces
se pasa judicialmente. Pero quiero decirte algo, cuando yo llego y negocio y yo llego a un acuerdo con esta entidad a la que le debo, es sumamente importante que los acuerdos a los que lleguemos de pago queden por escrito. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente me dice, mire, le vamos a refinanciar. Fírmenos aquí, ¿verdad? Este pagaré, fírmenos aquí este otro contratito y con esto solventamos. Sí, pero ¿cuál es la negociación que se hizo? ¿Por qué? Porque en muchos casos las entidades perdonan intereses. Claro. ¿Sí? Perdonan intereses o se suscribe una nueva deuda para reemplazar la anterior. Ahora, si yo negocié, por ejemplo, la quita de intereses, el perdón de los intereses, pero no quedó nada por escrito y después me demandan por el monto total, ¿cómo alego esto en juicio? ¿Sí? O sea, necesito de que esa propuesta que me hace la entidad, donde me van a recalcular intereses y lo que fuera, vaya por escrito y por lo menos con la firma y sello, no, al menos digamos con la firma y sello fuera lo ideal, y el nombre de la persona del ejecutivo bancario que me está atendiendo. Porque a veces llega la gente y dice, que venga el representante legal del banco para que declare. ¿Cuál es el representante legal? O sea, mire, en primer lugar el representante legal no estaba ahí, no tiene ni idea. Y esta persona por lo general ni pasa aquí en el país, ¿verdad? Porque está ocupado viendo otros negocios a nivel regional, ¿verdad? Entonces... Sí, es interesante tener todo este respaldo también por escrito, documentado y eso lo podemos hacer. A veces no le damos valor a un papel que nos pueden entregar y probablemente ahí esté. No, usted solo pregunta, ¿cuál es su nombre? ¿Verdad? Y lo anota en el papelito. ¿Me puede dar por escrito las condiciones que estamos negociando? Y se va a someter a ellas. Esto nos sirve después a nivel de proceso. Interesante. Vamos a hacer una pausa, licenciado. Volvemos con más de diálogo, con conclusiones de cómo debemos de ir analizando nuestro tema financiero también para evitar caer y llegarle allá al juez. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con el juez de lo civil y mercantil, José Miguel Lemus, para hablar de temas financieros, conclusiones finales para que la gente ponga atención, licenciado, sobre lo que está adquiriendo como deuda, sobre las condiciones como tal y que también documente todo. Sí. Bueno, en primera, evitar ser víctimas de usuras. Sí. ¿Sí? Acordémonos de que la ley es muy dura y da muchas prerrogativas, muchos beneficios en pro de la persona que es víctima de la usura. En primera, porque puedo alegar la nulidad de estos contratos, o sea, que queden sin efecto. Acordémonos que también están metidos incluso otros temas de delitos, porque el usurero no paga impuestos, para empezar, ¿verdad? Sino que en muchos casos lo que hacen es que capitalizan dentro del mismo contrato los intereses. Pero bueno, es en primera. Lo otro es de que yo tengo derecho, uno, a que si he pagado intereses usureros, se recalcule ese dinero que he pagado de más en favor de mi crédito, se reestructure mi crédito. Y esto lo puedo hacer tanto a nivel administrativo como plantearlo ya judicialmente si es que me han llevado a una demanda. ¿Cuáles son las tasas máximas? Bueno, las que publica precisamente el Banco Central de Reserva cada 6 meses, en diciembre y en junio. Cuando yo suscribo un crédito, no importa si es a través de una persona natural o de una institución financiera, puedo verificar, de acuerdo a la tasa máxima que ha publicado el Banco Central de Reserva, de acuerdo al tipo de crédito que me están dando, si es para vehículo, vivienda o consumo, cuál es la tasa máxima. Y de esa manera, o sea, evitar caer en un interés usurero. O sea, el tema es que el consumidor informado no padece, no es víctima. Entonces tenemos que tener eso muy en cuenta, ¿verdad? Que hay que informarse al respecto de cuáles son mis derechos para no caer en estas prácticas abusivas y estas cláusulas abusivas también. Aquí pasa por leer la letra pequeña. Sí. Hay que tener en cuenta que a diferencia de otros países, en El Salvador los jueces no podemos declarar cláusulas abusivas.
Hay muchos casos donde los abogados dicen, mire, que el contrato tiene esta y esta otra cláusula abusiva, salvo que ya la ley diga que esa cláusula como tal es abusiva, pero nosotros no podemos hacer el análisis, sino que solo lo puede hacer la Defensoría del Consumidor. En El Salvador eso está separado. Entonces, si yo considero que una determinada cláusula afecta mis derechos, por ejemplo, que permite a la institución subirme los intereses sin ni siquiera notificarme, ¿verdad?, que me hace renunciar a mis derechos como consumidor, donde dice de que no es responsable la entidad de ningún daño o perjuicio que me pueda hacer o demás, entonces todo eso yo lo puedo revertir, pero a nivel administrativo. Incluso esos letreritos que ponen que dice este local no se hace responsable por pérdidas y daños en su vehículo, y eso es cierto o no, no es cierto, tienen que responder. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se están quitando de responsabilidad. Ojo, que si yo voy a un determinado lugar, es precisamente confiando en la seguridad que me va a dar este lugar. Eso quiere decir que incluso si me roban el vehículo o si me lo abren, pues la entidad tiene que responder, este local tiene que responderme, ¿verdad? Bueno, es interesante y ahí pasa, licenciado, por leer, por informarnos y por estar al tanto de esa letra pequeña que muchas veces nos juega una mala pasada. Sí. Bueno, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Es interesante que también la gente empiece a conocer sus derechos. Muchísimas gracias y ante todo que no espero verlo cerca del juzgado, ¿verdad? En lo absoluto, para nada. Esperemos no llegar a los juzgados, sino llegarlo a visitar ahí a su oficina, licenciado. Muchísimas gracias por todo. Feliz día. Muy bien, y recuerde usted, amigo televidente, que ya muy pronto se viene una noche mágica en Grupo Megavisión, este encuentro entre El Salvador y el Cádiz FC, así que pendientes de toda la programación de Grupo Megavisión, porque también le daremos entradas, iremos conociendo cómo será para que usted pueda asistir a este encuentro. Una noche mágica aquí en exclusiva por Grupo Megavisión. Que tenga un feliz día, pásela bonito. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.